Hola viajeros, aquí estamos en un nuevo vídeo, esta vez en Bicor. Hoy vamos a hacer el senderismo por el monte y a ver si encontramos algún pebracho. ¿Y qué es un pebracho? más o menos un hongo. La seta, sí, creo que la seta más buena que se puede encontrar por aquí. Es más buena. Y no olvidéis darle al like, suscribiros, darle a la campanita Y adentro intro. Mirad, setas, se llaman setas bovinas o algo así. Tiene pinta que se parecen a la del vídeo ese de Asturias. A ver, se puede comer, pero no tiene ningún valor. No está bueno. Eso, y también es casi inmasticable. Y le gusta bastante los gusanos. Y ahí tenemos los trabajos en el pelotero. ¿Haciendo qué? Sí, sí, mejor. Como buscar vayan a atacar, Sí, encima está ahí acompañado de la... ¿No quieres coger un escarabajo para el insecticefa? No. Y de todos modos, ¿dónde van a encontrar a cargas tan grandes? Esto creo, tiene pinta de que es un lactario pimentero. O también un nombre científico, Lactarius piperatus. Mira qué hermoso. A ver, suele picar mucho. Y pues ese tipo de pebracho. Bueno, si alguna vez lo veis, me podéis decir en los comentarios que seta es esta, si no es esta, ¿vale? Si ves algún pebrachito, nos avisa. Y que tiene más olfato. Allá cuesta arriba, ¿eh? Es fuerte encontrar una pebrita bonita. Mira, aquello es Bicor. Venga, con energía. ¿Sale algún pebracho? No, No hay ninguno a la vista. lo único que hemos encontrado lo único que estamos encontrando son las setas estas amarillas. ¿Cómo se llamaban? Goreto bovino o algo así. Bovino. Seguro os preguntaréis qué son esas bolas que suelen haber en los pinos. Pues se llama escoba de bruja. Es como una defensa que utilizan los pinos.
por un ataque microbacteriano. Bueno, sí, por un ataque microbacteriano. Aunque no sé por qué cuando sufre un ataque bacteriano así y saca las escobas de bruja. No sé, bueno, a continuar el camino. Venga, que ya estamos Aunque, casi a mitad de camino. aunque mirad que morado está. Mirad que morado está el terreno. Claro, Con con el móvil no se aprecia bien. Venga, no vamos. se aprecia. Vamos, venga, para arriba. ¡Ánimo! Mira, Mira, ahorquete la araña y la araña. Desde aquí sí que se aprecia la telaraña. ¿Qué arañota tejiendo? Antes habíamos visto a la es abuelita. grande, ¿eh? Sí, pero antes habíamos visto a la A ver abuelita por este lado, araña. si la vemos mejor. Madre mía, qué grande es. Sí, ¿ahora vamos? Venga, vamos, que ya las hemos perdido. Venga. Sí. Qué verde se ve todo, ¿eh? Qué bonito. Vamos allá abajo. ¿Y cuánto Hungría? Espera, Hungría sí. Claro. Venga, que... Sí. Vamos, Bruno, que nos han perdido, ¿eh? Hemos quedado rezagados. Venga, moviendo. Mira, ya se ve el río. Más o menos. El paisaje sí que está chulo, ¿eh? A hacer uno con un facilitar y Teresa y se lo dio Luego se dio los robots y entonces la bruja se enfadó. Y está ahí al cabo de la película. Me han puesto una cuerdecita y tal. Yo quiero. Pues esto es fácil. Ya, pero bueno, Coge toda la cuerda. habrá días, Keila, que resbala más si llueve. Pero fuerte, con la cuerda fuerte. No que la tires hacia ti, que te coja fuerte a la cuerda. Una paradita para reponer energía. Bruno. Había hambre, ¿eh? Sí. Que aproveche. Creo que nos hemos pasado la hora de comer. Chicos, ya hemos llegado al abrigo de Calicanto. Vamos a ver si aún se ve alguna pintura. Pero no se puede entrar porque está lleno de rejas. Está vallado, claro, para que la gente no entre y lo destroce. Repleto.
A ver si distinguís alguna. Esperadme. Todavía no he llegado. Venga, chicos. Pero si no puedo, me caeré. Déjate la manzana, junta la manzana. Solamente es una pintura. Porque no veo ahora el río que te veía desde allí. A ver si no era. Ahí hay otra que no sabemos lo que es. Una araña. Eso dice Keila. No, deja eso. Ahí se ven. Uf. Como si fuera el río. Hay otras marcas de agua. Ahí también se ve Sí, pero yo quiero algo. un caballo con un avión. Jolines. Y un poquito al lado, un poquito más al lado, justo ahí, también se ve como un zorro. Haré una pintura. No puedo dar al zoom porque se ve fatal. Ahí también hay algunas. Por ahí. No ven. Porque no sé. Enseña haré una pintura que se parece a Más o menos estas son las pinturas ahí reflejadas. Eso se ve ahí. Vamos a ver si distinguimos alguna más. Aquí parece un toro, un antílope. Bien. Ni idea. ¿Pueden sacar otro? Ah, sí, sí, Aquí hay más como figuras humanas. Aquí hay más figuras como si fuese el río. Una flecha. Cuidado con la navaja. Y ahí hay como 4 líneas. Y un poco más arriba otro dibujo que no se distingue muy bien. Y ahí también hay algo. Sí que se distingue bien. que no podía. ¿No crees? Un amo. ¿Una lagartija? Y eso ahí parece como si fuese un pájaro. Un posado en un... Vete a saber. ¿Os han gustado las pinturas? Pues sí. Parecimos monos y trepando. Pero hay pocos, pero hay pocas pinturas, Hombre, cuenta que tiene varios miles de años, ¿eh? Que hayan llegado hasta hoy ya es un milagro. Claro. Con la humedad y con todo. Los dibujos que haces tú, ¿cuánto duran? Tiene 1861 años. Sí, un poco pronto. Sí. Venga, vamos de regreso. Antes hacía de bebé hacía allá positivo. ¡Qué fuerza! Venga, que queda un trecho bueno.
Mira qué vistas hay aquí. Espera, Sin cañón. espera, ¿eso es una cueva? No. Yo pienso que no, más o menos. Esto sí es profundo. Nada, va, que nos queda un trecho bueno. Madre mía. Ostras, si el cañón es... Uf. Ostras, si el ¿Profundo? cañón No. es profundo. No. Entonces yo veo más profundo que yo que sé. Quítale la mano. Esto parece una selva, ¿eh? Ay, si te cae. A ver quién se moja hoy. Pues yo también me pongo. Vale, Bruno. aventurilla. Las mías son impermeables. Las mías no. Las mías son normales. Mi mochila. Por fin hemos conseguido salir Del barranco del infierno. De la rambla esa, ¿eh? Era complicada. Barranco Moreno. ¿Quién le pondría Barranco Moreno? Si eso es el Barranco del De Infierno. moreno nada. Del infierno. Qué mal lo hemos pasado. Pero somos un equipazo Y ya me duelen los y talones. lo hemos superado, ¿eh? Este equipazo. Ahora sí que queda poquito ya para el coche. Deseando llegar al coche, refrescarnos y merendar un poquito de choco. ¿Vale? Hola, nos vemos, viajeros. Venga, hasta ahora. Cuando lleguemos al coche, ya hablamos. Después de 5 horas O más. O O más. más, O o más. hemos regresado al coche. Después del barranco del infierno. Moreno. Infierno. A ver, el barranco del Moreno, solo que les ha dado la manía de decir barranco o ¿Qué? el infierno, porque ahí abajo Ha sido un infierno. Sí. Vale. Nunca se acabará. ¿Vamos ya? No te vamos como si se nos alarga hace 2 kilómetros, aunque habíamos recorrido 14 y medio. 14 Y medio. Nos despedimos ya. Bueno, hasta otro video, viajero. Y no olvidéis Y si aún no os habéis suscribido o suscribiros. Y si ya estáis suscritos, pero no habéis activado la campana, también dadle. Y no olvidéis compartir el vídeo. Eso. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.